¿Quieres aprender a hacer este movimiento? Entonces mira este video hasta el final. Bienvenidos una vez más a tu canal Explaining Capoeira. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas en el botón que vas a ver aquí abajo y también actives la campanita de las notificaciones para que te avisen cuando suba un nuevo video. Recuerda que todas las semanas estamos trayendo material nuevo. La folia seca es sin duda el tutorial que más gente me había pedido y en esta ocasión es un especial, ya que superamos los 1000 suscriptores, lo traemos para ti. Para poder realizar este movimiento es muy importante que ya tengamos un previo conocimiento de la Außenmaus. Si no sabes cuál es este movimiento, no te preocupes, es este que está apareciendo justo ahora en tu pantalla. Aquí rápidamente te daré una pequeña guía de cómo realizarlos. Außenmaus. Lo único que vamos a hacer es un cambio en las piernas. Vamos a hacer una línea horizontal. La pierna que tengo en el aire la voy a proyectar para cambiar de pierna. Una vez que tengo eso, lo voy a hacer lateral, llevando mi cabeza hacia abajo, hacia la rodilla, proyectando mi pierna hacia el frente y llegando a esta posición, cambiando piernas y terminando. Aquí en la esquina te dejo el enlace directo para el tutorial que hice para el canal de Capoeira Movies sobre el Außenmaus. Ahora sí, vamos a comenzar. Para el movimiento de folia seca requerimos de 3 elementos: potencia, velocidad y dirección. Así es de que nos enfocaremos primero a trabajar cada uno de ellos. Para la potencia, lo único que vamos a hacer es comenzar con una pierna al frente y una pierna atrás, y lo que vamos a realizar es elevaciones con la pierna que tengo atrás, como si fuera una patada recta. Ahora, a este movimiento lo acompañarán mis brazos y la pierna que tengo de apoyo me ayudará a saltar. Para poder generar más potencia es muy importante que nos concentremos también en la velocidad. Esto se enfocará a la pierna que tengo atrás, ya que realizará la elevación lo más rápido posible. Ahora vamos a hacerlo con un pequeño impulso. Daremos 2 pasos. En este caso, si yo voy a patear con la pierna derecha, el primer paso será con el pie derecho, después el pie izquierdo y por último la patada con el salto. Cada una de nuestras piernas tiene una función. La pierna que tengo atrás se enfocará en la velocidad y en subir, y la pierna que tengo en el piso lo que va a realizar simplemente es el salto. Es muy importante que este movimiento lo acompañemos con los brazos y también con nuestra mirada hacia arriba. Ahora, para trabajar la dirección del movimiento realizaremos los siguientes 2 ejercicios. Este ejercicio es una variación del primer movimiento que hicimos de proyectar nuestra pierna hacia arriba y saltar. Lo que vamos a hacer, en vez de correr en línea recta, realizaremos una trayectoria marcando un semicírculo con los mismos 3 pasos. 1, el segundo voy proyectando mi cuerpo hacia el lado izquierdo, 2 y 3 el mismo salto. Y en el segundo ejercicio lo que vamos a hacer ahora es proyectar nuestro cuerpo también de forma lateral. Inicio con la pierna derecha y proyectaré como un pateo circular hacia esa dirección, y la otra pierna comenzará a saltar en medio de la trayectoria. Pateo y a la mitad del pateo, salto. Con estos movimientos bien controlados, ahora sí vamos a hacer folia seca. Ahora utilizaremos la base del Außenmaus para poder facilitar el movimiento de folia seca. En vez de iniciarlo lateral, como sería el movimiento del Außenmaus, lo realizaremos desde atrás. Realizaré el pateo mientras mi cuerpo gira hacia esta dirección. En este caso, si es el pie derecho, hacia el lado izquierdo, pateo, giro, y a partir de aquí ya nada más es realizar la dirección del Außenmaus. Una vez más, pateo, giro, salto, más fluido. Esto es un poco feo aún, ¿cierto? Pero poco a poco nos vamos acercando al movimiento. Ahora realizaremos el mismo movimiento, pero
En lugar de llevar mi cabeza hacia abajo, comenzaré a proyectarla cada vez más por encima de mi hombro. La pierna realizará el segundo ejercicio que hicimos en la preparación de cruzar, pero pateando desde atrás. Desde aquí patearé y llevaré la pierna para el cruce hacia atrás, impulsando también con mi cabeza y mis brazos. Este movimiento para mí es la transición más importante entre una Außenmaus y una folia seca, así es de que tenemos que repetir muchísimas veces. Ahora a este movimiento le agregaremos lo que vimos en un inicio. Comenzando de atrás, paso recto, paso marcando el círculo y tercer paso, proyecto. Concentrándome en que la pierna aún no va a jalar completamente hacia atrás, sino va a jalar por el frente. Más fluido quedaría de la siguiente forma. Llegando a este punto es momento de avanzar. Ahora nos enfocaremos en la trayectoria del movimiento. Comenzaremos a impulsar un poco más arriba y con nuestra cabeza mirando por detrás de nuestro hombro. Cuando realizamos el salto ya en diagonal hacia atrás, podemos apoyarnos de los brazos para poder ya comenzar a brincar hacia atrás. Paso 1, 2, preparo con los brazos, 3, proyecto al mismo tiempo brazos, pierna y busco ir hacia atrás. Más fluido. Llegando a este punto solo hay que concentrarnos en darle más potencia a la pierna que patea y también dándole más impulso a la pierna que nos proyecta. Ahora al momento de que jalamos los brazos intentamos retener esa postura para no extendernos y caer con los brazos. Hay otra forma también de tomar ese impulso para poder hacer el salto. Iniciando con una pierna al frente y una pierna atrás, y lo que vamos a hacer es girar nuestro cuerpo para después proyectarlo hacia arriba. Sería de la siguiente forma: roto mi cuerpo, mi pierna la llevo hacia aquella dirección para yo quedar de espalda y de aquí proyectar hacia arriba. Una vez más, pierna hacia el frente, roto mi cuerpo, impulso hacia arriba. ¿Se entendió? Si no es así, déjame por favor tus preguntas y yo con todo gusto las responderé. A partir de este momento ya solo es trabajar cada vez en brincar más hacia arriba para poder dominar este movimiento. Es muy importante que sigas todo el proceso, no te saltes ningún paso, ya que si no tendrás que aprenderlo como nosotros lo hacíamos antiguamente, que es a base de caídas, y lo que menos quiero es que más gente se siga lastimando. Toma tus precauciones, procura algún lugar equipado para este tipo de prácticas. No olvides realizar muchísimas repeticiones y confía más en las habilidades que vas adquiriendo. Quiero aprovechar este espacio para mandar saludos muy especiales a las personas que nos están acompañando a través de este canal. Saludos muy especiales para Maluco del grupo de Capoeira Lembranza en Villahermosa, para Anderson Osorio del grupo Sul da Bahía de Chile, para Anjinho Marciais del grupo Capoeira Renovação de Contramestre Boca, para Meminho Alonso del grupo Cordal de Ouro de Facatativa, para el buen amigo Vermelho de Capoeira Brasil Tijuana, para Alexandre Santos, que es estagiario de Mestre Paulo de Sao Paulo, para todo el grupo de Capoeira Arte Malé de Ilhéus en Bahía, para Juan Carlos Ceballos del grupo de Capoeira União en Cuenca, Ecuador, para Jorge Ávila y Canguriño, para mi buen amigo Peixinho de Colombia, para Samario 777 también de Colombia, para Tamanduá de Bélgica y Walter, un amigo venezolano que nos sigue desde Argentina. Y en general un fuerte abrazo para toda la gente que acompaña este canal. Nos vemos en el siguiente video y ahora vamos rumbo a los 10.000 suscriptores.